Vamos a ver ahora cómo se ejecutan los problemas definidos con las clases de Lima. Hasta ahora solo hemos definido qué elementos tiene y cuáles son los elementos que utilizará el algoritmo para hacer la búsqueda. Nos falta, pues, obviamente, ejecutarlos para obtener soluciones para instancias concretas de un problema. Para ello tenemos también una serie de objetos dentro del AIMA que nos permiten hacer esa ejecución. Nosotros básicamente tenemos un programa principal o una función en la que tendremos estos objetos que son las que al final acaban haciendo la ejecución, acaban ensamblando todos los elementos que hemos definido y definiendo. Vale, el primer elemento que necesitamos es una instancia de la clase problem. El problem es el objeto que aúna la definición que hemos hecho del problema. En este caso, necesita que le pasemos como parámetro 3 o 4 cosas, dependiendo de si el algoritmo es de búsqueda heurística o no. Tenemos que pasar como primer parámetro una instancia del estado inicial. Entonces, cogeremos nuestra clase, instanciaremos un objeto de esa clase con los parámetros que necesitemos y eso nos dará un nuevo objeto que define el estado inicial. Bueno, pues ese es el primer elemento que le pasamos a una instancia de este objeto. Luego le pasaremos una instancia de la función que genera los sucesores. Después una instancia de la función de la clase que implementa la función que nos permite indicar si estamos o no estamos en estado final. Y luego, dependiendo de si el algoritmo que vamos a utilizar es de búsqueda informada o no, pues le pasaremos también una instancia de la clase que implementa la función heurística. Si es un algoritmo de búsqueda informada, obviamente no le va a hacer falta esta función, por lo tanto no hace falta que le pasemos esta instancia. Vale, luego definiremos un objeto de tipo search. El search es la clase que incluye a todos los algoritmos de búsqueda implementados en las clases de Lyman. Entonces lo que haremos será básicamente definir una instancia del algoritmo que queremos, que digamos será también una subclase de la clase search. Vale, una vez ya hemos definido el algoritmo que queremos, o hemos hecho una instancia del algoritmo que queremos usar, generaremos una instancia del objeto SERAgent. El objeto SERAgent recibe dos elementos: la instancia del problema, que nos aúna todos los elementos que hemos ido definiendo nosotros, y luego la instancia del algoritmo de búsqueda que corresponda. Vale, una vez hecha esta instancia, el algoritmo se pone en marcha y nos guarda internamente en su estado la información de la búsqueda. Vale, para ver qué es lo que ha sucedido, tenemos dos funciones: la función printActions y la función printInstrumentations. No todos los algoritmos permiten ver cosas con estas funciones, pero bueno, básicamente printActions nos permite ver cuál es el camino que ha recorrido el algoritmo, si es un algoritmo de búsqueda heurística, búsqueda ciega, desde el estado inicial al estado final. Y el preinstrumentation nos permite saber cuál es la información que corresponde a las estructuras internas que ha utilizado. Básicamente cuál es el tamaño que han tenido esas estructuras internas, el tamaño máximo, cuántos nodos se han expandido, si es que, digamos, la estructura interna ha ido acumulando nodos, y alguna información más que nos pueda ser útil para ver cómo funciona el algoritmo, cómo se ha resuelto el problema. Para los algoritmos de búsqueda local, estas funciones no nos van a servir porque veréis en teoría que el camino nos va a importar y los algoritmos de búsqueda local que vamos a utilizar, estos algoritmos no utilizan estructuras de datos, no guardan información, no guardan memoria del camino, ni tienen una estructura que les permita guardar información sobre por dónde han ido pasando. Por lo tanto, básicamente estas funciones cuando utilizamos algoritmos de búsqueda ciega o algoritmos de búsqueda heurística. Aquí tenéis básicamente un ejemplo de estas funciones, de funciones que ejecutan problemas, instancias de problemas de algoritmos de búsqueda, en este caso heurística, instancias de los ejemplos que hemos visto en el vídeo anterior. Tenemos pues una función que lo que hace es resolver un problema, una instancia del problema IA problema 15, utilizando la búsqueda en anchura. Básicamente creamos un objeto de tipo problem con una instancia del problema, una instancia de la función de la clase que implementa la función de estados sucesores, una instancia de la clase que implementa la función que nos indica cuando hemos llegado al estado final. Y como es una búsqueda ciega, no nos hace falta una instancia de la función de la clase que implementa la función heurística. Creamos una instancia, en este caso, del algoritmo de búsqueda en anchura. En este caso, siempre el algoritmo de búsqueda en anchura necesita una estructura de datos que nos guarda la búsqueda, nos guarda la información de los estados por los que he ido pasando. Creamos el objeto agent y eso ya nos permite después ver qué es lo que ha sucedido en la búsqueda. Vale, luego tenemos otro ejemplo, en este caso un algoritmo de búsqueda heurística. Le pasamos al objeto tipo problem una instancia del problema,
la instancia de la clase que implementa la función de estados sucesores, la que implementa la clase implementa la función que nos indica cuando hemos llegado al estado final, y luego una instancia de la función que nos calcula la función heurística. Igual que antes, en este caso utilizamos un algoritmo diferente, utilizamos el algoritmo estrella, que también recibe un parámetro, en este caso otra estructura diferente, en este caso pues recibe una estructura de tipo grafo, que es la que le permite guardar la información de la búsqueda a la estrella. Una vez tenemos estos dos elementos, lo pasamos a un objeto de tipo SAR-Agent y es lo que ya pone en marcha la búsqueda y nos da la solución del problema. Vale, ahora vamos a ver pues muy sucintamente, eso obviamente tendréis que ejecutar vosotros para ver un poco mejor cómo funciona. Simplemente voy a enseñaros cómo se hace la ejecución para que veáis un poco cómo es el resultado, pero obviamente podéis vosotros utilizar las demos que tenéis dentro de las clases de la IMAP para un poco ver cómo han funcionado los algoritmos, los dos problemas que hemos ido viendo y también uno extra que permitirá ver alguna cosa más con los algoritmos de búsqueda heurística. Vale, para ejecutarlos, los binarios de la IMA, veréis que cuando os bajéis los fuentes y los binarios de la IMA tendréis pues unos ficheros comprimidos. Los binarios están en un fichero que se llama IMA-zip. Os lo descomprimís, eso os generará un directorio donde tenéis el fichero jar, que es el que vosotros después utilizaréis para hacer la implementación, lo tendréis que importar en el proyecto que creéis para vuestra práctica, pero veréis que también tiene pues una demo incluida. Es un fichero ejecutable. Si ejecutamos java-jar a-jar, eso nos va a poner en marcha una interfaz que veremos a continuación, que nos permitirá acceder a las diferentes demos que hay implementadas. Aparte, digamos, de las clases de la IMA, hay pues toda una serie de demos que veréis que incluyen prácticas de cuatrimestres pasados a las que podéis echar un vistazo para que veáis un poco también pues cómo se implementaban problemas parecidos a los que tenéis en la práctica de este cuatrimestre. Vamos a ver. Simplemente podéis ejecutar demos del 8 puzzle con diferentes algoritmos, del ProVia 15 también con diferentes algoritmos, y luego un problema de búsqueda en laberintos, que es el que vamos a ver a continuación. Veréis que el 8 puzzle y el ProVia 15 no tienen interfaces así como muy gráficas, simplemente es pues, una caja de texto donde veréis pues, los resultados que corresponden a las diferentes ejecuciones. Veréis pues, básicamente la diferencia entre utilizar algoritmos de búsqueda ciega, utilizar algoritmos de búsqueda heurística, estrella y de estrella, y utilizar heurísticos más o menos buenos para hacer la búsqueda. La instrumentación que utilizamos las funciones que nos generan, que nos dan información sobre el resultado de la ejecución, el pre-instrumentation que hemos visto, y ahí veréis pues simplemente pues, que el número de nodos que se exploran, el número de iteraciones que se hacen en el algoritmo cambia obviamente con las diferentes decisiones que utilizamos y obviamente con los algoritmos que utilizamos. Cuanto mejor es el heurístico, cuanto más información tenemos para hacer la búsqueda, obviamente tardará menos en encontrar la solución y digamos, explorará menos el espacio de búsqueda. Cuando ejecutéis el fichero del AIMA, java-jar aima.jar, veréis que os saldrá una interfaz, que es esta que estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Veréis que tenéis varias pestañas, tenéis ejemplos de búsqueda heurística, el 8 puzzle que hemos comentado, el problema de A15 y luego el Pathfinder, que es la demo que veremos a continuación. Veréis también que tenéis otras demos para búsqueda local. Como os comentamos, tenéis varias prácticas de cuatrimestres pasados. Este de aquí, ¿no? El TSP, que también lo veremos como demo de algoritmo de búsqueda local, pero tenéis bueno, varias demos de prácticas antiguas que si queréis podéis echar un vistazo. Vale, luego tenéis en otros que tenéis también otra vez la demo del Pathfinder, que es la que realmente ejecutaremos, que permite ver cosas más interesantes que la demo inicial que tenéis en esta parte. Si queréis ver cómo funciona el 8 puzzle o el problema aquí a 15, bueno, pues podéis darle vosotros y ejecutarlo. Como he comentado, no tienen interfaces así como muy desarrolladas y bueno, simplemente se ve una caja de texto donde veis las ejecuciones de los diferentes problemas. Es un poco más interesante el Pathfinder, que es el que veremos a continuación. Si le dais al botón de Pathfinder dentro de la pestaña de otros, os aparecerá esta interfaz. Esta interfaz permite resolver un problema muy sencillo, que es básicamente un laberinto. El azul marca la posición inicial, el rojo marca la posición final, las verdes son las zonas por donde no se puede pasar.
el laberinto se genera aleatoriamente, podemos cambiar el tamaño del problema. Obviamente, cuanto más grande, pues más tiempo va a tardar en hacer la solución. La dificultad cambia básicamente el número de bloques verdes que aparecen, y luego podemos nosotros hacer los propios laberintos simplemente dándole clic a la posición, nos aparece o desaparece el bloque. Tenemos 4 algoritmos que podemos utilizar: la profundidad iterativa, la estrella, el ID estrella, y para los algoritmos de búsqueda heurística básicamente tenemos dos heurísticas. La euclidia, que básicamente es la diferencia entre la posición en la que estamos y la posición final, y la CityBlock, que es la que cuenta cuántas posiciones, cuántos movimientos arriba, abajo, izquierda, derecha nos hacen falta para poder llegar desde la posición inicial, la posición en la que estamos a la posición final, si pudiéramos movernos sin ninguna restricción. En este caso, los movimientos que podemos tener en el problema pues son básicamente los que permite calcular el CityBlock, que es arriba, abajo, izquierda, derecha. La implementación que está hecha no tiene en cuenta repetidos, por lo tanto podemos, con los movimientos que tenemos, poder ir hacia atrás. Lo que vamos a ver también es pues cuántos repetidos, cuántas posiciones, cuántas veces pasamos por la misma posición al no contar con repetidos. Y habitualmente el contar repetidos requiere que nosotros guardemos una estructura de datos con todos los nodos por los que hemos pasado. En muchos problemas esto no es posible porque el número de estados posibles puede ser muy grande. En este caso sí que podría ser, pero bueno, básicamente para poder mostrar cómo parecen repetidos y que no tienen influencia dependiendo de cuál es el algoritmo que estamos utilizando, y nos permite ver qué está sucediendo. Bueno, podemos, por ejemplo, resolver este puzzle que hemos puesto, este laberinto que hemos puesto, utilizando el algoritmo de búsqueda en profundidad. Ejecutamos. Podemos ver los repetidos. Cada vez que pasamos de nuevo por una posición nos aparece un píxel nuevo en el cuadrado. Los cuadros son de 30 por 30, cuando podemos llegar hasta los cuadros que son completamente negros. Han hecho por lo menos 900 repeticiones. ¿Sí? Hemos visto que hemos tardado 1.335 milisegundos en hacer la solución. En este caso, con el búsqueda en profundidad no tenemos garantía de que la solución sea óptima. En este caso, bueno, nos ha salido óptima. Un poco para que veáis la diferencia entre búsqueda ciega y búsqueda heurística, simplemente cambiando ligeramente el problema. Si añadimos un bloque más a nuestro laberinto, sin cambiar absolutamente nada más, y ejecutamos el problema, pasamos de prácticamente un segundo en la resolución, 2.300 milisegundos, a un total de 22 segundos y medio. Simplemente cambiando un poco la longitud de nuestro camino, o simplemente cambiando ligeramente el problema, podemos hacer que un algoritmo de búsqueda ciega pues eso, pase de costar un tiempo más o menos, digamos, razonable a algo que no seríamos capaces de resolver en un tiempo razonable. Fijaos, también nos aparece aquí la instrumentación. En este caso, el número de nodos que ha expandido antes de llegar a la solución es casi de 1.700.000. Ha pasado por 1.700.000 nodos antes de encontrar el camino que corresponde a la solución. El siguiente algoritmo que vamos a probar es la profundidad iterativa. En este caso lo que vamos haciendo es ir aumentando la profundidad, pero recorriendo el espacio de búsqueda utilizando un algoritmo en profundidad. Dependiendo de cuál sea la posición donde se encuentra la solución, que digamos que hacemos la exploración sistemáticamente en cierto orden, dependiendo de donde se encuentre, podría ser un poco más rápido que el algoritmo de búsqueda en profundidad. Si tenemos suerte, el algoritmo de búsqueda en profundidad puede encontrar la solución antes, si está muy, digamos, al inicio de la exploración, como siempre en profundidad, y si tenemos suerte podemos encontrarlo rápido. Si tenemos mala suerte puede estar al final. Esto podría, la profundidad iterativa podría, digamos, en algunas ocasiones ser un poco mejor si, dado que expandimos en diferentes niveles, es posible que nos encontremos también que la solución se encuentra rápido, pero puede ser también, digamos, un problema porque estaremos repitiendo muchas veces la búsqueda. Cada vez que hacemos una exploración, exploramos completamente toda una longitud de soluciones, y eso puede hacer también que el algoritmo, dado que es ciego, tarde bastante. Que podemos intentar resolverlo con este algoritmo. En este caso, bueno, podemos ver cómo va expandiendo utilizando diferentes niveles de profundidad, va llegando a más profundidad. Como tenemos vueltas atrás, pues obviamente eso también incrementa la longitud, aumenta el número de caminos que podemos ir hacia atrás. Y hasta que no llegamos a la profundidad adecuada, pues no encontraremos la solución.
podemos ver que ha tardado pues casi un poco más de 51 segundos en encontrar la solución, mucho más que el otro. Digamos que aquí el problema es la cantidad de nodos que repetimos simplemente porque vamos aumentando en profundidad. La única ventaja básicamente respecto a la búsqueda en profundidad ciega es que aquí nos aseguramos de que la solución sea óptima. Con el otro algoritmo la solución podría no ser óptima. Vamos a ver la diferencia en utilizar un algoritmo de búsqueda heurística, en este caso utilizando la distancia euclidia. La distancia euclidia nos va a dar una distancia mucho más pequeña de la que realmente es, cuanto digamos que tenemos que abrir bastante en anchura antes de encontrar digamos un camino que nos permita llegar a la solución. Por lo tanto, no es una heurística que nos permite llegar al final poco antes que los algoritmos de búsqueda ciega, pero no está tan informada como sería la otra heurística. Si la ejecutamos, podemos ver que de los millón y pico de nodos que expandíamos con la búsqueda ciega, nos hemos quedado en básicamente 3.600 nodos expandidos, aunque digamos que teníamos bastante nodos todavía pendientes en la cola. Hemos expandido 3.679 nodos, pero aún tendríamos pues, unos 2.500 más que podrían haber sido candidatos a llegar a la solución. En este caso hemos pasado a un tiempo de resolución de básicamente 2 segundos. Si en lugar de la función Euclidean utilizamos la CityBlock, que básicamente lo que nos hace es contar exactamente cuántos pasos, arriba, abajo, izquierda, derecha, hace falta para llegar a la solución, al punto final del laberinto, si no tuviéramos ningún impedimento. Por tanto, nos aproxima bastante mejor el número de pasos que nos hacen falta para llegar a la solución. Si lo ejecutamos, bueno, pues hemos reducido los 3.000 y pico nodos que habíamos expandido a básicamente 163. Hemos pasado de los 2 segundos con una heurística, bueno, no demasiado bien informada, a los 2 milisegundos con una heurística bastante mejor informada. La diferencia obviamente es bastante grande. Si utilizamos el algoritmo idea estrella con la Euclidia, aquí la ventaja de la idea estrella básicamente es que no tenemos una cola donde vamos a ir guardando los nodos. El problema de utilizar la estrella es que básicamente la cola puede ir creciendo exponencialmente si la diferencia entre el heurístico y el valor real del coste es demasiado grande. Por lo tanto, bueno, pues acabemos no siendo capaces de solucionar el problema porque se nos acaba la memoria donde guardamos los nodos pendientes. El idea estrella no tiene ese problema porque estamos haciendo una búsqueda en profundidad, simplemente profundidad iterativa, pues simplemente lo que estamos es aprovechando que sabemos mejor dónde se encuentra la solución y sabemos qué caminos explorar antes y qué caminos explorar después. No nos dijimos ciegamente bajando nivel a nivel, sino que los niveles nos marca el coste aproximado que nosotros tenemos de la solución. En este caso, pues el nodo que expandimos, pues obviamente es más grande porque estamos repitiendo búsquedas. Cada vez aumentamos la profundidad y repetimos de nuevo toda la búsqueda, pero el tiempo de búsqueda final, si os acordáis, dentro de la búsqueda que hicimos con el estrella tardaba 2 segundos. Sí, en este caso, como no tiene que manejar la estructura de datos, pues tarda solamente 65 milisegundos con la misma función heurística que antes, la Euclidia. La función Euclidia. Si utilizamos la otra, pues obviamente no va a tener mayor problema. En este caso parece 5 segundos. Depende obviamente del trabajo que tenga la máquina que está ejecutando. Si lo ejecutamos varias veces, pues tendremos varios tiempos de ejecución. Nos pasará lo mismo si ejecutamos de nuevo la estrella con la CityBlock. El número de nodos expandidos es algo más, pero obviamente porque estamos repitiendo búsquedas en profundidad hasta llegar al nivel donde se encuentra la solución. También podemos ver el efecto de añadir, digamos, un poco más de dificultad al problema, simplemente añadiendo un bloque más, el idea estrella con el CityBlock. Si lo ejecutamos, bueno, pues tarda un poco más, expande más nodos. Obviamente llegará un momento en el que el problema tendrá suficiente longitud, la longitud del camino es suficientemente larga como para que ninguno de estos algoritmos con una heurística sencilla sea capaz de encontrar la solución, y eso obviamente dará pie a utilizar más información al resolver problemas que simplemente una función heurística.